y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la Bienvenido mañana. y bendiciones para usted a un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. La reflexión para hoy está en el libro de Números capítulo 21 y es la historia de la serpiente de bronce en el desierto con el pueblo de Israel. Números capítulo 21 versículos 4 al 9 dice así: Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. En esta lectura de Números 21, 4 al 9 que acabamos de leer sobre la serpiente de bronce, podemos encontrar 5 acontecimientos importantes para reflexionar hoy. Y quiero hacer referencia a las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:11, refiriéndose a la historia del pueblo de Israel en sus 40 años en el desierto y toda su historia en general, que él dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Así que de cada historia y acontecimiento que ocurrió al pueblo de Israel, hay enseñanzas para nosotros, las cuales debemos de tomar, debemos reflexionar y debemos aplicar a nuestras vidas. Y ese es el caso de hoy con la serpiente de bronce. Aquí tenemos a los israelitas en un momento de la historia de estos 40 años en el desierto, donde acababa de ocurrir la muerte de Aarón. Y la muerte de Aarón ocurrió precisamente después de un evento de murmuración del pueblo porque se quedaron sin agua. En el capítulo 20 de Números vemos la historia de las aguas de Meriba, donde murmuraron contra Moisés y Aarón. Y Moisés se enardeció por la situación y no obedeció al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y eso causó que Moisés no pudiese entrar a la tierra prometida. Pero hoy estamos en un evento después ya de estos dos, y tenemos aquí otra vez al pueblo en su camino hacia la tierra prometida. Y vemos en el capítulo 21 que ellos comenzaron su caminar. Y en este caminar hubo una oposición del cananeo, dice en el versículo 1, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim y peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Y esto nos muestra que el caminar en el Señor, la caminata que nosotros tenemos que realizar día a día en el Señor, va a tener contras, va a tener oposiciones, obstáculos. Y aquí tenemos un opositor al pueblo de Israel, este rey de Arad.
Y entonces el pueblo de Israel le hizo un voto al Señor. Señor, si nos ayudas, entonces nosotros vamos a hacer esto y esto. Y el Señor les concedió su petición y ellos pudieron vencer al rey de Arad. Y entonces continuaron su camino. Y en el versículo 4 que leímos dice, partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. ¿Por qué tuvieron que partir por el camino del Mar Rojo? Este era un camino más distante. Y es porque en el capítulo anterior podemos ver que los edomitas les impidieron a los israelitas cruzar sus tierras. Ellos les pidieron que les permitieran cruzar su tierra y que no tomarían nada de lo que había ahí, ni siquiera tomarían alimentos, ni siquiera agua. Pero en el caso les dice que tengamos que tomar agua y que nuestros ganados tengan que tomar agua ahí, vamos a pagarles. Pero aún así los edomitas no los dejaron pasar. Y quiero recordar que los edomitas son los descendientes de Esaú. Entonces estamos hablando que estos edomitas son un pueblo hermano del pueblo de Israel. Pero había una enemistad, desde la enemistad que se generó entre Jacob y Esaú. Esa enemistad se transmitió de generación en generación y los edomitas hasta ese día y hasta el día de hoy son enemigos de Israel. Entonces no los dejaron pasar y por eso tuvieron que tomar otro camino más lejos por el Mar Rojo. Entonces en este caminar, siendo un caminar más distante, más difícil, y es aquí cuando podemos aplicar a nuestras vidas, que en nuestro caminar muchas veces nosotros esperamos obtener metas por caminos cortos. Y cuando no obtenemos esas metas por caminos cortos y nos toca tomar caminos más distantes, nos impacientamos. En esta ocasión el pueblo de Israel, dice el versículo, que se impacientaron. Pero se impacientaron a un nivel tan alto que comenzaron a murmurar. Y esto nos lleva al siguiente versículo, el 5, dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Y aquí encontramos algo muy interesante. Dice que ellos le dijeron a Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Y es que en nuestras vidas, como hijos de Dios, tenemos dos opciones. Una es creer las promesas de Dios y la otra es creer las mentiras del enemigo. ¿Cuáles fueron las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Les daré una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Los voy a introducir en esa tierra y los voy a bendecir y serán bendición. Las promesas de Dios eran de bendición. Sin embargo, los israelitas están confesando negativamente y están diciéndole a Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Esta era una frase totalmente contraria a las promesas de Dios. El enemigo siempre va a poner en nuestras mentes pensamientos, opiniones, filosofías, puntos de vista contrarios a la palabra. Estamos viviendo una época, una situación en nuestra sociedad actual en la cual hay una corriente muy fuerte contraria a los principios de Dios. Se están transformando leyes que van en contra de principios de Dios. Estamos viviendo lo que Isaías dice, que a la luz se le considera tinieblas y a las tinieblas se le consideran luz. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y aquí se están quejando, confesando negativamente, confesando
lo contrario a las promesas de Dios. Y esa confesión los lleva entonces a murmurar y renegar por las bendiciones que ya Dios les está dando en el desierto. Porque ciertamente en ese momento que acaba de ocurrir en el capítulo 20, se quedaron sin agua. Pero no era necesario murmurar ni llegar al extremo que habían llegado, porque se quedaron sin agua, porque Dios siempre les estaba proveyendo agua y pan para comer durante todos los 40 años en el desierto. Siempre les proveyó. Y dicen en el versículo que estamos leyendo, pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. En verdad, habían estado carentes de agua, pero Dios les acababa de dar agua de la roca hacía un tiempo atrás y ellos tenían agua. Pero cuando se empezaban a escasear las cosas, y más que todo porque se estaban impacientando por el camino en el cual estaban transcurriendo sus vidas, entonces llegaron a expresar cosas contrarias a la palabra de Dios. Y dice, no tenemos pan ni agua. Y sí tenían pan, y sí tenían agua. Y vea lo que dice al final del versículo. Y detestamos este alimento tan miserable. ¿A cuál alimento se referían ellos? Al maná que Dios les daba cada mañana. Y el maná es un símbolo profético de algo muy hermoso. El maná que recibieron ellos en el desierto durante 40 años es un símbolo del Mesías. Porque como dice la Escritura, en Juan capítulo 6, versículo 31, dijo Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que el maná que recibieron en el desierto es símbolo del Mesías. Y ellos están diciendo, detestamos este pan tan miserable. Cuando se llega a un extremo de murmuración, de queja, vamos a llegar a despreciar lo que tiene más valor para nuestras vidas. Ellos están despreciando aquí el pan de cielo. Pan de ángeles les dio a comer. Yo me he preguntado, ¿cómo vivieron estos 40 años estos israelitas? Dice la Escritura que no hubo en sus tribus enfermo. No se enfermaron. Ellos suplían completamente sus necesidades nutricionales de este maná. Este maná era completo. Este maná contenía la nutrición necesaria para poder sobrevivir. Es algo impresionante. Y esto nos enseña que necesitamos aprender que no solo de pan vivirá el hombre, como dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra, es el verbo que se hizo carne. Y cuando nosotros comemos su palabra, cuando nosotros nos llenamos de él, realmente llegamos a satisfacer completamente nuestras necesidades. En el siguiente versículo vemos lo que ocurrió, el versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Es interesante que después de la murmuración, después de la queja contra Moisés y contra Dios, aquí ya no solo se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Dios. Dios envía serpientes que los mordían y se murieron muchos. La serpiente
es un símbolo muy interesante. La serpiente simboliza el hablar con maldad. Una lengua viperina es una lengua que habla maldades contra una persona, habla cosas que no son verdaderas contra una persona. Y precisamente ellos acababan de hablar maldad contra Dios y contra Moisés. Acababan de hablar en contra de sus promesas. Eso es una lengua viperina. Y es interesante que Él les envía precisamente serpientes para que los muerdan, y muchos de ellos murieron. Y sigue diciendo que después de que ocurrió esto, ellos se asustaron y vinieron a Moisés todos preocupados. Y en el versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Esto nos muestra un momento interesante y hermoso. Todos nosotros estamos expuestos a ofender a Dios, a pecar contra Dios, pero siempre el Señor nos da una oportunidad de arrepentimiento. Y ellos vinieron a Moisés a decirle: Moisés, reconocemos que hemos pecado contra ti, contra Moisés. Hemos hablado mal, hemos pecado, reconocemos nuestro pecado. Y le pidieron a Moisés que intercediera a Dios por ellos. Y esto es otro símbolo, porque Moisés es un símbolo del Mesías. Moisés es un libertador, Moisés es un caudillo libertador que sacó a Israel con mano poderosa. Esto nos simboliza al Mesías, porque en realidad quien lo sacó fue el Mesías. La nube que lo seguía, la columna de fuego que lo seguía, era el Mesías. La roca que lo seguía, dice Pablo, era el Mesías. Así que le piden que interceda por ellos delante de Dios. Y Moisés intercedió delante de Dios. Y Moisés entonces consiguió otra vez que Dios perdonara al pueblo de Israel. Esta situación que está viviendo el pueblo de Israel y que experimentaron durante 40 años, durante diferentes ocasiones, en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 a 2 nos da una luz para entender lo que Dios estaba tratando con ellos. En Deuteronomio 8, 1 al 2 dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Esta es la razón por la cual Dios permite que seamos probados. Porque cuando somos probados, empieza a salir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y la única manera de poder ir corrigiendo las cosas que hay en nuestro corazón y que no agradan a Él es haciéndolas salir precisamente del corazón. Hasta que se expresan, nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Pero el deseo de Dios es que guardemos sus mandamientos. ¿Y para qué quiere que guardemos sus mandamientos? Para que vivamos, para que nos multipliquemos, para que podamos entrar y tomar posesión de aquello que Él tiene para nuestras vidas. Y ese era el deseo de Dios para Israel, y ese es el deseo de Dios para sus hijos. Que vivamos, que nos multipliquemos, que recibamos aquello que Él tiene para nuestras vidas en nuestro diario caminar. Pero entonces Él permite las pruebas. Y aquí estaban los israelitas siendo probados por ese camino largo donde se impacientaron. Y ahí empezó a salir lo que había en su corazón: la queja, la murmuración, el desagradecimiento por el maná y por el agua que sí tenían. A veces faltaba, pero cuando algo falta,
es para que nuestra fe sea fortalecida. En el diario caminar vamos a tener situaciones en las cuales vamos a carecer de algo y vamos a tener que buscar al Señor y vamos a ver su respuesta. En ese diario caminar, el Señor está formando nuestra fe, el Señor está formando nuestro carácter y produciendo madurez en nuestras vidas. Entonces vemos aquí cómo el Señor envió serpientes que los mordían. Y esto es muy interesante porque la serpiente en las Escrituras es símbolo de el pecado, de la pecaminosidad. Precisamente hay escrituras donde nos muestran que la serpiente es un símbolo de Satanás. Así que es interesante ver cómo el Señor les envió serpientes para que los mordieran. ¿Qué es la serpiente en el contexto de las escrituras? La serpiente es símbolo de Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, que se llama diablo, dice en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 20, habla de la serpiente antigua o el dragón refiriéndose a Satanás. Ahora, ¿cuál es la característica más importante de Satanás? Su característica más importante es el engaño. Él es, como dice Juan 8:44, el padre de mentira. Él es un maestro de mentira. Él es el engañador. La estrategia de Satanás para destruir al ser humano es el engaño. Para que una persona sufra la destrucción que trae Satanás a su vida, tiene que ser primeramente engañado. Es a través de la mentira que Satanás afecta nuestras vidas. Por eso lo contrario a Satanás, que es el Mesías, es la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño de Satanás, libres de las mentiras de Satanás. Necesitamos conocer la verdad de Dios para ser verdaderamente libres. Así que es interesante que Él envió entonces serpientes. Y esto nos lleva al siguiente versículo. El versículo 8 dice, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Que el Señor le dé como solución a Moisés que se fabrique una serpiente de bronce y que la ponga en un asta y que las personas que sean mordidas por serpientes miren directamente a la serpiente que está en el asta y entonces ya no van a morir, sino que van a vivir. ¿Cómo podemos resolver esta aparente contradicción? Porque estábamos hablando que a la luz de las escrituras, el dragón, la serpiente, es símbolo de Satanás. ¿Y cómo podemos estar viendo, en este caso, a Satanás y vivir? En la Biblia hay cosas misteriosas, pero esas cosas misteriosas, cuando el Señor las revela, podemos entender lo que el Señor nos está diciendo y nos está enseñando. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Vamos a irnos a una conversación que seguramente usted ya ha leído antes, está en Juan capítulo 3, y es la conversación entre un rabino muy importante en Israel llamado Nicodemo. Nicodemo fue a buscar al rabino más importante de todos los rabinos que han existido, a Jesús el Mesías. Fue a buscarlo de noche, seguramente para que no lo miraran sus colegas, y fue a buscarlo para conversar. Y la conversación fue muy interesante porque desde que llegó Nicodemo reconoció en Jesús como un personaje que venía de Dios por todas las cosas que él hacía. Pero Dios lo enfrentó de manera directa a lo que Nicodemo necesitaba y le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
y le explicó con detalle lo que era el nuevo nacimiento, porque Nicodemo no lo entendía. Y Jesús le reclamó, eres tú maestro de Israel y no entiendes lo que es nacer de nuevo, cuando el nuevo nacimiento es un principio que está en las escrituras. En Ezequiel dice claramente, os daré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel está hablando precisamente del nuevo nacimiento. Y de esto le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo tus pecados y permitiéndole al Espíritu Santo que haga nacer tu espíritu que está muerto, que haga resucitar tu espíritu muerto y lo convierta en un espíritu vivo. Y en esta conversación yo quiero llamar su atención al versículo 14 a 15 de Juan 3, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces aquí Jesús mismo nos está dando una pista para entender el simbolismo profético de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Dice que como Moisés levantó la serpiente del desierto en un asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es uno de los títulos del Mesías. Hijo de David es un título del Mesías. Así que aquí Jesús está refiriéndose a él mismo y le está diciendo a Nicodemo, así como la serpiente en el desierto fue puesta en un asta, de igual manera el Mesías, el Hijo del Hombre, será puesto sobre un asta, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la serpiente puesta sobre un asta en el desierto es símbolo profético de Jesús el Mesías siendo sacrificado en un madero, en una cruz, derramando su sangre por nosotros. Ahora, ¿por qué está comparándose aquí al Mesías, el Hijo de Dios, sin pecado, puro, sin mancha, con la serpiente que es símbolo de Satanás? Y esto es lo que nos parece como contradictorio, pero no hay ninguna contradicción. Vamos a ver unas escrituras que nos van a dar luz en este asunto. Y lo primero que quiero mostrarles es que la palabra traducida como asta en Números 21, donde se puso la serpiente de bronce, en hebreo es nes, que entre otras cosas significa poste, por supuesto, poste como el madero donde Jesús el Mesías fue crucificado, pero también significa señal. Y esta es una señal importante, es un símbolo profético. También significa milagro. Y esto es muy interesante porque en el madero, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, sucedió el milagro más grande. Y es el milagro de la salvación, producido por el perdón de pecados, gracias a la sangre derramada por el Mesías, por la humanidad. Así que ahí sucedió un milagro. Y ese milagro tiene que ver con ese acto que no podemos entender, ese acto de amor tan profundo de parte de Dios hacia la humanidad. Por lo que le dice Jesús a Nicodemo en el siguiente versículo, el 16. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de una manera tan grande que envió a su Hijo unigénito para dar su vida en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el asta alude al madero. El asta con la serpiente alude a la cruz donde fue colgado el Mesías para redención de nuestras vidas, para perdón de nuestros pecados. El hombre está perdido completamente sin Dios en sus delitos y pecados. Pero Dios se acercó a nosotros y en nuestra condición de pecado se acercó a nosotros y fue propicio a nosotros para traernos
salvación. Así que solo un milagro puede darnos salvación, y ese milagro lo hizo el Mesías en el madero. Quiero que veamos unas escrituras. En Isaías capítulo 53 tenemos 3 versículos que quiero que leamos. En el versículo 6 dice: el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 53 está hablando proféticamente de la muerte expiatoria de Jesús el Mesías en la cruz. Y está diciendo en el versículo 6 que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Iniquidad, la maldad del ser humano fue puesta sobre el Mesías. Y con este versículo vamos a empezar a entender por qué es símbolo profético. La serpiente, símbolo de Satanás en el desierto, es símbolo profético del Mesías en la cruz. Él cargó nuestras maldades, nuestras iniquidades. En el versículo 11 de Isaías 53 dice: por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Jesús el Mesías cargó las iniquidades del ser humano. En el versículo 12 dice: derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos. Así que el Mesías, colgado en la cruz, está cargando el pecado de todos nosotros. La iniquidad, la maldad de todos nosotros está sobre él. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Jesús el Mesías no pecó. Él fue puro y sin mancha. Él fue sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados. Entonces estas escrituras nos dan una luz muy grande para entender por qué la serpiente de bronce, símbolo de Satanás, en este caso es símbolo del Mesías. Porque cuando Jesús el Mesías, si usted lo piensa bien, cuando Jesús el Mesías estaba en la cruz, Él se volvió pecado por la humanidad. Él se volvió, por decirlo así, la serpiente antigua. Él cargó toda esa iniquidad, toda esa maldad, toda esa transgresión, la cargó sobre su propia vida, derramando su vida en sacrificio vivo, derramando su sangre, la única sangre que era capaz y poderosa para poder limpiarnos de nuestros pecados, para poder expiar el pecado de la humanidad. Así que la historia de hoy sobre la serpiente de bronce nos da una enseñanza bastante ilustrativa para nuestras vidas. Usted y yo estamos en un caminar cotidiano y continuo. Ese caminar, ese peregrinaje, dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Usted y yo no estamos en esta tierra de manera eterna, estamos en esta tierra de manera temporal. Pero en esta temporalidad, Dios quiere que nos transformemos día a día. Dios quiere que seamos perfeccionados, que nos preparemos, porque después de esta etapa de peregrinaje transitorio en esta tierra, viene una nueva etapa maravillosa. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Estamos viviendo los últimos días de los postreros días. Estamos viendo tiempos cruciales para el ser humano. Dios está por cumplir profecías maravillosas de restauración. Él va a restaurar a las naciones. Él va a restaurar esta tierra. Él va a restaurar todas las cosas. Y todo este caos que estamos viviendo
todo este panorama incierto en el cual vivimos, donde no se ve una luz clara de mejoría, sino todo lo contrario, todo esto está concluyendo a el cumplimiento de eventos proféticos que deben cumplirse, que tienen que ver con el regreso del Mesías. Usted y yo necesitamos tomar una decisión. En esta caminata, como los israelitas iban en la caminata por el desierto a la tierra prometida, usted y yo estamos en una caminata a una tierra prometida por Dios para nosotros. Dios tiene promesas para nosotros. Y nosotros solo tenemos dos posibilidades. O le creemos a Dios, le creemos sus promesas, o le creemos al enemigo. El lenguaje del enemigo es un lenguaje de queja, de murmuración, de negativismo. Es un lenguaje contrario a las promesas de Dios. Usted decide y yo decido si le creemos al Señor. Yo le invito hoy para que le crea al Señor y podamos decirle en esta ocasión al Señor: Señor, ayúdame. Y ahí donde está, usted puede en su corazón hacer esta oración al Señor y decirle: Señor, sin ti nada puedo hacer. Fuera de ti somos menos que nada. Sin ti nada podemos hacer. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesito que fortalezcas mi espíritu. Necesito que perdones cualquier pecado que he cometido. Si usted ha cometido un pecado, arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien sana nuestras dolencias. Él es quien rescata nuestras vidas de la fosa. Él es quien nos corona de favores y misericordias. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Fortalécenos con tu Espíritu Santo para poder caminar la caminata de la fe día a día, confiando en tus promesas y no escuchando la voz del enemigo que es contraria a tu palabra. En el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga su vida y que tenga una semana más de bendición. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor